Estamos en De Palabra en Palabra. Muy buen 29 de diciembre. Tengan todos ustedes. Eh, Hoy De Palabra en Palabra está interesante. Hablaremos de algunos libros que tenemos pendientes, que tenemos rezagados y que habíamos querido hablar de ellos, pero no hemos podido. Y bueno, comenzamos hoy con un poema. Para terminar el año, me parece que debo leer este poema de Iván Malinovsky, eh, Crítica del conocimiento. Somos los dueños del mundo. Nosotros, la mayoría, los de abajo, los aparentemente más débiles, somos los más fuertes. Sin nosotros, ningún pan se hornea, ni se unen la piedra a la piedra, la palabra a la palabra. Sin nosotros no hay cantos, vino, ni hazañas memorables, ni historia, ninguna política. Nadie establece un nombre por sí mismo. Eso lo hacemos nosotros, los anónimos. La lluvia cae, el viento sopla y el sol brilla sin nosotros, pero los frutos no crecen tanto. El pescado no llega al sartén ni la carne a su boca. La tierra se mueve y quizá uno que otro dedo gordo, pero ni un barco, ni un tren, ni un ejército lo hace sin nosotros. Hace mucho tiempo somos los dueños del mundo. Un poema de Iván Malinovsky, poeta nacido en Copenhague, en Dinamarca, un poeta danés. En 1926 nació. En un ratito más recordaré el año de su muerte. Fue en los 90. Pero un gran poeta que me gustaría leer algunos datos biográficos que son muy importantes. Es un gran poeta, sin duda, Malinovsky. Pero bueno, antes que otra cosa, saludemos a Oscar Millán. Oscar, buen día. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Sí, Lucero, buen día. Lucero, que siempre está muy atenta y nos tiene puntualmente el audio y toda la cosa. Iván Malinovsky, Oscar, un poeta extraordinario que vimos en 1981 en el Teatro Morelos hacer retumbar las paredes del teatro con este y otros poemas, ¿no? Tiene otro poema que se llama Crítica del frío, a ver si lo leemos en un rato. Pero me asombra. Era traductor también. Participó en el movimiento de resistencia contra los alemanes, lo que lo llevó al exilio en Suecia, donde pasó su vida. Vivió, creo que volvió a Dinamarca, pero en Suecia vivió del 43 al 45 y mitad del año vivía en Suecia, mitad en Dinamarca, en fin, pero tradujo nada menos que a Ezra Pound, Pasternak, Pablo Neruda y bueno, a Bertolt Brecht, al danés, a Georg Trakl, a Mayakovsky. Sus libros de poesía, bueno, desde 1954 se conocen, uno que se llama Notas, otro Esperando la Hora en 1958, las columnas huecas, Baños Romanos, 63, Vivir como si hubiera futuro y esperanza, ese es de 1968.
y la crítica del silencio en 74. En 80 publicó Corazón de invierno, que por cierto lo tradujo Alberto Blanco. Nunca olvido un verso que dice: el agua vacía al río. Es un verso que leí en ese libro de Corazón del invierno. Y bueno, a su nota biográfica él pidió que le anotaran los siguientes datos. Dice: viviendo una vez más en Suecia, en una vieja granja en el bosque, él trata, más o menos con éxito, de mejorar su vida con la caza, la pesca, recoger hongos y hacer licor. Su filosofía, nihilismo, se opone fuertemente a las religiones, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y su heredero moderno, el capitalismo. Y luego dice, aquí hay otra cosa, que su confesión política es muy interesante. Dice: puesto que nuestra única fuerza es nuestro número, y puesto que una masa organizada no es masa, yo soy socialista hasta el momento en que la revolución mundial haya sido cumplida. A partir de entonces soy un anarquista determinado para prevenir que un poder nuevo se desarrolle. Interesantísimo. Yo tuve la suerte de haberlo visto. Era un tipo con el pelo enmarañado, una barba grande, y con unos calcetines muy gruesos metidos al pantalón que parecía un leñador, un nórdico, ¿no? Un gran poeta. Y cuando leyó la crítica del conocimiento, me parece que nos levantamos de pie, aquellos que estábamos ahí, ¿no? De crítica del frío también es interesante. De una vez lo leo. De pronto regresa el invierno en marzo. Los manzanos del jardín recién podados flotan como fantasmas vestidos de pieles en frío riguroso y luna llena. Aquí adentro florece una rama. Qué buen poema ese, ¿no? En fin, hay poemas estupendos, y lo estoy leyendo de esta vieja antología que se hizo en ese tiempo. Que las traducciones, bueno, pues fueron a vapor también, porque había que traducir para que Claudio Obregón leyera los poemas, y Beatriz Sheridan, me acuerdo, leyera los poemas en español de los poetas extranjeros. El gran festival inolvidable. Hoy hablaremos de un libro también de Eduardo Galeano. Ya este fin de año he estado tratando de recomponer, y fíjate que recomponer mi desorganizada guía de lectura que tengo, porque estoy pensando de qué libros no he hablado en el programa, y que no he podido más que organizar la mitad, que es organizar libros, recordar cosas. Pues es toda una tarea, Oscar. Así es. Hoy vamos a hablar de una autora estupenda, ¿no? Ganó la votación de que fuera Yursenar, entonces hablaremos de Yursenar hoy, ¿no? Así es. Yo creo que en el segundo bloque, pero bueno, quería platicar que este año 2022 cumple 15 años mi columna Figuraciones Mías, que ha ido en varios medios, y sobre todo, bueno, pues mi gratitud para con esos medios que la han publicado durante 15 años. 10 años antes, 12 años más o menos, esta columna se llamaba Ciudad de la Memoria, que salía quincenal en el suplemento Acento de la Voz, y era muy variada. De pronto escribía cosas sobre la ciudad, sobre una serie de esculturas, por ejemplo, que pusieron por acá cerca en el Boulevard García de León, un escultor, Castañeda, puso unas mujeres
sobre las fuentes, y y yo escribí les puse nombre, quiénes eran, ¿no? Y entonces en la columna estuve publicando eso. Pues escribí varias historias fabuladas, ¿no? Y además, pues mi columna he hablado de libros, autores, todo eso, pero también han sido columnas de imaginación. Y ha habido casi poemas en prosa ahí en la columna. Y de cosas ordinarias totalmente. Una Novelas por manera entrega. de estar cerca de la realidad. Lucero me está llamando. Qué barbaridad. Bueno, vamos, obedecemos, Lucero, obedecemos. Vamos a un corte y regresamos para hablar de Margarit Yourcenar, Oscar. Claro. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien, regresamos. Ya estamos de regreso. Pues sí, hablamos de la columna, Oscar, figuraciones mías. Fíjate que pues ha habido muchos lectores a lo largo de todos esos años, que son 15 figuraciones mías y otros 10, 12, digamos 25 años está escribiendo columnas en los periódicos o en los medios de comunicación. Y bueno, mi agradecimiento a La Voz de Michoacán, que siempre la ha publicado, además la publicó Sexenio, la publicó 24 Horas Puebla, en Monterrey un portal, en Aguascalientes otro. Y siempre ha tenido como esa idea. Pero, y no había pensado ahorita que me dijiste, 2 novelas. Sí. A la manera del siglo XIX, Oscar. Sí, cada 8 días. Un capítulo, ¿no? Así es. Y digo, los amigos que de pronto tuvieron la atención de leerla, ¿no? Creo que les emocionaba, ¿no? Sí. Primero fue El Señor y la Corbata, que bueno, después ahí se anda modificando el título de esa novela, que ya la revisé, ya la puse como una unidad, y era una novela fuertemente crítica sobre el poder, ¿no? Un señor que de pronto tenía su corbata es como una canción de Serrat que dice: firme sentencias de muerte pero con buena letra. Entonces al momento de firmar una cosa terrible, la corbata se le apretaba, ¿no? En fin, es una historia interesante, muy fantástica. Es una novela fantástica, con un corte crítico hacia el poder, digamos, hacia la política, ¿no? Es política, porque finalmente el señor, el dueño de esta corbata, que es el protagonista, hay un momento en que habla de comprar la elección, ¿no? Comprar las elecciones, como ha sucedido en este país desde hace muchos años, ¿no? Y esas maquinaciones subterráneas, oscuras, negras, perversas que han hecho los políticos para no salirse del poder, ¿no? Vemos desde no sé cuánto hasta no hace mucho. Entonces, es interesante esa novela y creo que por cierto me la rechazaron en una editorial, fíjate. Me dijeron que era una cosa terrible, malísima, en fin, ¿no? Y la persona que me hizo el favor, a la persona que se la entregué, le gustó la novela. Le gustó la novela y se la mandó a un dictaminador, que esa editorial, quién sabe qué nombre es, bueno, no, tampoco lo voy a decir, pero esto poco se dice. Nunca hemos sabido quién rechazó 100 años de soledad, ¿no?
digo, no estamos hablando de comparaciones, pero es muy curioso cómo nunca hablamos de esos rechazos que tienen una cantidad de argumentos absurdos tremenda, tremenda. Y yo abiertamente guardé, el editor de ese editorial le gustó mi novela y me dijo que era buena, ¿no? Y que le interesaba mucho, pero tenía que pasar un dictamen. Y las leían autores de esa editorial que escriben ese mismo tipo de novelas. Que se escriben. Es decir, si tú llevas una policíaca, la lee un novelista policíaco, ¿no? Si lees una novela de amor, no sé. Y entonces, el que me recibió la novela me mandó un correo con el archivo de la opinión de el juez, que era un escritor de novela política, ¿no? No sé quién será, ni me importa, pues, pero lo que sí me importa, es lo que dice. Descalifica totalmente, y me fui punto por punto viendo a ver si sí tenía razón, y en mi muy modesta opinión no la tenía. En fin, ese mundo de las editoriales donde también los famosos piensan que uno anda compitiendo, jugando carreras a ver quién gana más dinero y más fama y todo eso. Eso me parece, como dijo Borges, yo siempre lo repito, nada le ha hecho más daño a la literatura en su calidad. Digo, todo esto yo lo aumento, ¿verdad? Pero es la idea de Borges. Nada le ha hecho más daño a la literatura que el éxito de los escritores, ¿no? Ha sido una constante, ¿no? Y si revisamos, viene desde hace mucho ese éxito que ha destruido a la literatura, o que le ha disminuido fuerza, ¿no? Claro. Es decir, tengo amigos, tampoco digo quién, pero tengo amigos que de pronto les contratan una novela, y entonces la editorial firma contrato con el autor contratado por 10 años y le pide una novela al año, ¿no? Entonces, pues yo no digo, una novela que recién terminé de revisar hasta este año, me llevó 15 años, ¿no? Digo, no digo que la gente debe escribir durante 15 años una novela, pero pues eso me pasó a mí, y no tuve prisa no he publicado una sola novela más que estas por entregas, pero me parece muy interesante cómo realmente el oficio tiene que estar en la soledad, tiene que estar sin dependencias, tienes que tener paciencia profunda, y quizás eso sea lo que ha ocasionado que haya novelas muy importantes, ¿no? Es decir, como sin prisa, pues, ¿no? Claro. La semana pasada, fuera del aire, yo creo que en el Café Oscar, hablábamos de William Faulkner, Así que es. Vargas Llosa, bueno, tú decías que dice Vargas Llosa, en ese librito de a un joven escritor, Las cartas, Ajá. que le decía que William Faulkner, las que escribió por entregas, no, por petición, ¿no? Decía que el comentario era que su primera novela importante fue Santuario, y que las primeras eran débiles, Uh-huh. y era un como el novelista con las novelas se va haciendo muy bueno. A propósito de eso, la primera novela que voy a reseñar, que es Alexis o el Tratado del Inútil Combate, de Jules Renard. Uh-huh. Fue su primera novela, pero fue una novela ya muy sólida. Uh-huh. También hay el prejuicio de que el primer libro de un autor es regular. Digo, habremos los que en nuestro primer libro fue débil, y el siguiente también, y el otro más, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Pero William Faulkner escribió
yo no puedo recordar cuál novela, pero una editorial le pidió una novela y la escribió y se las entregó por dinero, Ujú. ¿no? Y es una buena novela. Sí. O sea, yo no encuentro una mala novela de William Faulkner. Incluso te platicaba que he leído algunos de sus cuentos, no todos. No sé si tendrá una cantidad amplia de cuentos, pero leí un cuento que es una obra maestra, ¿no? Digo, como El sonido y la furia, Ujú. que la han traducido como El ruido y la furia. Ujú. A mí me gusta más el Sí, sonido y la furia, que además es una frase de Shakespeare, ¿no? claro. Y es una novela demencial, ¿no? Demencial. Verdaderamente hay una maestría ahí y bueno, Sartoris, Banderas en el polvo, Mm. este y la que me gusta mucho también es Mientras agonizo. Esa novela dicen, y si la lees puedes percibirlo, es la madre de Pedro Páramo, de Ujú. Rulfo. Rulfo leía con mucha pasión a Faulkner, como la generación de Rulfo, ¿no? Que Sí. leyeron mucho a Faulkner y fue de sus señuelos, ¿no? Y y mientras agonizo, sí hay algo eh, heredado a Pedro Páramo, ¿no? Claro. Una influencia muy bien hecha, muy bien. Y Pedro Páramo, pues es otra obra maestra, ¿no? Total. Pero bueno, eh, hablábamos de cómo finalmente los novelistas, digo, no todo puede ser una maravilla, ¿verdad? Porque también en, somos muy estrechos en nuestro gusto. Ujú. Nos gusta una cosa y lo demás ya no sirve. O no lo vemos, o no lo apreciamos igual, ¿no? Es decir, es muy... La relatividad del gusto por la literatura o por el tipo de literatura me parece que también nos hace más estrechos, nos vuelve a veces medios dependientes de nuestras pasiones que son solamente... Bueno, Lucero, pues muchas gracias que nos avisas que vamos a un corte porque si no, hablamos como... Yo hablo como si estuviera sordo. Vamos a un corte y regresamos. Y ahora sí vamos a hablar de Alexis, ¿no? Así es. De acuerdo. Ya estamos de regreso. Y encontré la fecha de muerte de Iván Malinovsky, del, del, del poeta danés con el que empezamos el programa. Murió, bueno, ya dijimos que nació en 1926, un 18 de febrero, y murió, ay caray, te vas a sorprender, Oscar, 5 de noviembre de 1989, Mira. que es la fecha en que yo nací, 5 de noviembre. Es cierto. Este, no sabía, bueno, murió en 89. Mm. Y sí sería interesante platicar de Malinowski en otro momento, ¿eh? Es un poeta, creo que no le ha hecho justicia, no le han hecho justicia a los lectores de habla española, ¿eh? Mm. Entonces, tenemos esa deuda con Malinowski, los lectores de habla española, ¿no? Pero a ver, Margarit Yourcenar, yo voté porque hablaras de Margarit Yourcenar y vas a hablar de Alexis. Así es. Platícame esa novela, Oscar. El nombre es algo largo. Es Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Ajá. Y el Alexis viene de la segunda égloga de Virgilio y el Inútil Combate viene prestado de un título de una novelita de André Gide, Uh -huh. donde tratan este tema que hoy le llamamos
muy desenfadadamente del amor homosexual, pero que en época de André Gide o de Proust, en la época de la misma Yourcenar, esa palabra le sonaba rara, le sonaba muy ajena. Ajá. André Guidé. Ajá, Gracias, exacto. sí, sí. Y incluso Proust le decían, el término que ellos usaban era invertidos, pero hago énfasis en la palabra porque en la novela no se menciona ni una sola vez, ni siquiera se habla plenamente de la inclinación del hombre que escribe, que es un hombre que le escribe una carta a su esposa, una carta de retirada, donde él no alcanza la plenitud con ella porque él tiene otros deseos y otras pasiones que en esa alcoba no son saciadas. Y la, todo la novela es una carta extensa. Ajá. Y tiene un origen biográfico porque Yourcenar eh, quedó huérfana de madre Ujú. y muy pronto empezaron a visitar a una amiga de su mamá, que es de donde tomó, la amiga tiene nombre y apellido, que de donde tomó la historia, que fue una historia muy, muy Ujú. similar. De un hombre que es un matrimonio un poco arreglado y el hombre tratando de curarse la pasión del... no me gusta decir homosexualidad porque en la novela no lo dicen, pero lo dicen de una manera muy, muy... Quizá la maestría o la acústica del libro esté en cómo hablar de esas pasiones sin nombrarlas. Además Qué maravilla, claro. Ujú. fue un libro publicado en el 29. Ujú. Ella tenía 24 años. Ujú. Yourcenar nació al principio del siglo. Sí, sí. Su vida marchó con el siglo. Ujú. Y ella fue autodidacta, nunca cursó escuela. Y lo macizo de esa pluma a los 24 viene de la formación de su papá, que Ujú. muy pronto lo conoció la tradición clásica, latina y griega, y muy pronto los... A los 8 años hablaba griego, Así es, ¿no? así Sí. es. Y muy pronto pues la novela francesa moderna, ¿no? Ujú. Ya tenía Proust y a Román Roland muy bien leídos. Ujú. Entonces, después de esta... Bueno, sigo hablando de la novela, lleva a desvariar un poco. Ajá. La acústica, insisto, está en que no se hablan una vez de esas palabras. Ni siquiera hay una escena abiertamente de sexualidad o de plenitud Ujú. amorosa, pero como un río muy tenue está ahí la frustración de un hombre que se está Ujú. disculpando con una mujer muy buena, con una mujer que le tuvo mucha paciencia y que le ayudó mucho. Este hombre es un músico y por lo bien que habla Marguerite de la música, sí intuyo que tocó algo, porque como músico que fui o que soy, cuando uno ve literatura que habla de música, uno rápido percibe cuándo hubo un contacto íntimo con la música y Ajá, cuándo ajá. está imaginando Ujú. cosas. Ujú. Y los, No sé si tocaría piano ella, ¿eh? Pero creo. yo supondría que algo, un contacto muy íntimo tuvo Con la con la música. música, porque este músico está muy bien retratado y, Ujú. y las sentadas que se da al piano están bien, bien, bien descritas y sobre todo se sienten. Ujú. Em, este pianista fue medio obligado a casarse y él consintió el matrimonio para ver si esta pasión Ujú. que él sentía pecaminosa, terminaba por diluirse. Pero concluyó que no. Al final, la, la pasión regresa cuando él regresa a tocar. Porque durante el tiempo que duró ese matrimonio se abstuvo de cualquier labor Ujú. composicional, podía ¿Era escribir música compositor? y tocaba. Ujú. Y
Marguerite Yourcenar tenía formación, tenía lecturas de filósofos, muy pronto leía a Platón. Y lo padre de estos escritores que están medios bañados por la filosofía, sin ser filósofos. ¿Qué pasa? Que cuando los filósofos escriben, a veces son como están pontificando entre la filosofía y la ficción. Y ella nada más lo que le dio esta formación clásica es que la novela está llena de aforismos preciosos. De verdad ahí, mientras vas avanzando, encuentras joyas, que es pues el arte de la novela. Y muy sutiles, la verdad sí está contando una historia, pero eventualmente hay frases, enunciados que deslumbran, que ayudan a uno. Y es una novela para todos, no estrictamente para personas que se debatan entre eso o que tengan un problema con eso. Un problema todavía vigente, la verdad, no, pese a toda la apertura que dicen que hay. No creo que esté pues es una novela del desamor. Creo que quien la lee, cuando uno ha vivido desamor, cuando uno ha estado con alguien que no lo ama, cuando uno está en una relación donde el amor no es correspondido, uno encuentra resonancias. Creo que es una novela, por lo menos en la caja acústica interior mía, había muchas cosas que entendía a la perfección. Todos los que hemos vivido el desamor o el amor falso, encontramos ahí. Y esas frases también son, pues, alecciones. De alguna otra manera el libro tiene encontrar acústica en un lector que haya sufrido el desamor, que tenga... Qué bueno, somos una multitud, ¿no? Exacto. Y una prosa, pues, un poco cansada porque es un monólogo. Y porque habla de, pues, de cosas medias viejas, una Europa muy vieja. Pero con paciencia la novela se va entregando y no defrauda. No defrauda. Después de este tiempo, Yourcenar siguió escribiendo, pero ya más silenciosamente. Ella fue dilapidando su fortuna. Viajó a Estados Unidos cuando la guerra y ya sus grandes obras, que fue Opus Nigrum, Las Memorias de Adriano, ya fueron obras. Fíjate que a mí me parece como oracular este libro, porque así como el pianista de repente volvió de golpe a su pasión, Yourcenar, que estaba dubitativa, media apagada en Desert Islands, cuando revisó unos papelitos donde veía que estaban las memorias de Adriano que ella redactó en su juventud, se volcó en la novela a terminarlas. Y fue cuando vino la Yourcenar conocida. Pero como el personaje de esta novela, ella estaba viviendo, era estos escritores que no escriben, está esta cosa demencial, que es del escritor en potencia que está como obstaculizado, hasta que encontró los fragmentos de las memorias de Adriano y las hizo. ¿Qué es? Es una obra maestra, ¿no? Sí, además una obra muy metabolizada. Sí. Hablabas tú del tiempo de los libros y definitivamente las memorias de Adriano es una pluma muy madura, una pluma que ya había traducido a otros autores, que había escrito algunas novelas pues sin gran resonancia. ¿Las memorias de Adriano la escribió en Estados Unidos? Bueno, fue posterior, no recuerdo el lugar, pero sí fue de su última producción. Desert Island, ¿no? Sí. Maine. Exacto, Estados Unidos. Ella con su pareja, esta Grace Fink, una traductora, fue su amor de toda la vida. Sí. Vivían allá, porque allá Yourcenar, una vez que acabó la fortuna de su familia, Yourcenar era aristócrata. Claro. Su nombre es un anagrama, ahorita no recuerdo el nombre de la nobleza que tenía. Dilapidó la fortuna y tratando de vivir de la escritura, cosa que no pasó. Entonces ya cuando se emparejó con esta mujer se fueron a Estados Unidos y allá, después de una especie de sequía, encontró los papeles de esta novela. Para las memorias de Adriano. Exacto. Ajá. Y que la tradujo Cortázar al español. Sí, además hay otras traducciones, pero... Exacto. Fue una novela que tenía que hacerse. O sea, la verdad el texto
no tenía ya más remedio que acabarlo. Sintió el impulso, como lo sintió el pianista de su Ujú, de Soleches. Por ujú, eso digo que es una novela como oracular respecto a ella misma. ujú. Vamos a ir un corte. Híjole, bueno. Sí, Lucero, vamos a un corte, está bien, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita te platico de un libro que me encontré hoy en la mañana entre mis libros, es sobre Marguerite Yourcenar. Regresamos. Pues ya estamos de regreso. Te decía de Marguerite Yourcenar, fíjate que eh, hoy en la mañana, mientras buscaba uno de estos libros, de donde viene el poema de Malinowski, vi un libro que seguramente te lo podría prestar, Oscar. Muy bien. Se llama Con los ojos despiertos, me parece. Son entrevistas. Mm, Y una de esas entrevistas está en YouTube. mm, Está filmada por la televisión, no sé de dónde, pero la vi. Y ahí en ese libro viene esa entrevista y vienen varias. De una inteligencia arrebatadora, ¿no? Es una mujer también, ¿sabes qué me gusta mucho? Eh, mm, que vivió de manera muy sencilla y con esa sencillez dice cosas profundas. ¿Qué puedes pedir, no? Con una persona una escritora de ese tamaño que es sencilla y que dice con mucha lógica, no, no, no es una mujer que me parezca deslumbrada con el oficio de escritor, ¿no? Cosa que se agradece en una gran escritora, ¿no? Porque hay escritores muy malos que más bien se autoexaltan, ¿no? Y bueno, este hay un libro, ahorita pues le viene lo que he leído, que no he leído gran cosa, pero leí Los cuentos orientales, mm. que ahorita estaba revisando aquí, que son de 1938. Todos los cuentos me gustan, así es una colección de cuentos espléndida, pero hay uno, en especial un, un cuento de un pintor que me parece fantástico, así fantástico, hermosísimo, este, eh, como el significado de ese libro. El hijo de un hombre de cierta nobleza, ¿no? China, crece viendo los cuadros de este pintor porque su padre era amigo de él y le tenía todos los cuadros en su casa y él creía que la realidad era así. Entonces cuando crece y ve la realidad, dice, este pintor me engañó y lo mete preso, lo apresa. Porque esta no era la realidad, ¿por qué me enseñaste con tus cuadros tales cosas? Y lo mete a la cárcel y lo encarcela, pero el pintor pinta un cuadro en la celda y por ahí escapa. Es una belleza ese cuento de Marguerite Yourcenar. Este, Sin duda una figura. Murió en 87. Ujú. Murió en 87. No, 97. En 87 murió. Sí. Eh, Conoció a Borges poco antes de morir. Se cruzaron en Ginebra. ¿Y qué se sabe de eso? Le preguntó Yourcenar a Borges, ¿cuándo vas a salir del laberinto? Y Borges le contestó, cuando hayan salido todos. Ay, qué maravilla. Cuando hayan salido todos. Qué cosas. No, no, no. Qué cosa. Cuando va a salir de la... No sabía. Y además en Ginebra, ¿no? Que era una ciudad
amada por Borges, ¿no? Aquí veo en la biografía que en el 19 cambia de apellido, ¿no? Ujú. Lo que es un anagrama Así es. de Crayencourt, Ujú. sin la C. Ah, mira, qué interesante. Sí, Porque, porque ella tenía así, era como aristócrata, ¿no? exacto. Ujú. Y este es su... A ver, entonces Alexis es su primera novela. Y había escrito antes con el dinero, tan pronto su padre vio que ella escribía, parte de la fortuna la usó para publicar sus primeros libros de poemas. Mm, Entonces ella publicó con dinero propio libros de algunas plaquettes de poesía y después publicó el Alexis, pero ella también se dio al verso. su poesía es muy filosófica. No la conozco. Sí, sí, sí. Mira. Y es muy honda. Mm. Es muy honda. No, no es una poesía que arde, Ujú. como pudiéramos decir no sé, eh, eh, poetas más emocionales, ¿no? Ujú. Pero es muy sabia, Ujú. muy sabia. Yo la leí de las pocas cosas que he leído en las pantallas, ¿no? Ahí leí una parte de su poesía. Es buena, es Ujú. decir, es una mujer con ese pensamiento, ¿no? Con esa capacidad intelectual que tenía, con esa información. Sí, sí, las memorias de Adriano. Escribió las memorias de Adriano, nada menos. Entonces, este, eh, ahora aquí se pone en este monólogo, en esta carta, Ujú. es otra, Exacto. es otro personaje. Eso me parece que sucede en las memorias de Adriano, ¿no? Mm. Y con una gran capacidad, con una ductilidad, ¿no? Claro. Que cuenta la historia de Adriano. Me gustó mucho las memorias de Adriano. Lo leí siendo joven e ignorante. Bueno, lo ignorante no se quita, pero lo joven sí. Y la leí muy joven, Memorias de Adriano, por la pasión que tenía por las traducciones de Cortázar. Y leí otra traducción, nada mal. Suele uno decir que las traducciones de Cortázar era buen escritor, ¿no? Pero de pronto su fama y su, su fama de buen escritor cobija su fama de buen traductor, ¿no? Y a veces no, a veces no, no dejaba de ser argentino, ¿no? Eh, en, en fin, creo que estamos ante una figura inmensa de una escritora que mucho vale la pena y que tiene una obra numerosísima, ¿no? Eh, la nueva Eurídice, Ujú. ¿no? Esa fue dedicada a la mujer que inspiró, bueno, no que inspiró, la mujer que está en esta historia, que parece como Mónica, Ajá. es una persona que existe con otro nombre y le dedicó esa novela cuando Ah, terminó, porque sí los cuidó un poco durante el verano. Iban a ajá. casa de esta mujer a pasar Ujú, los veranos. Y esa ujú, novela que ahorita citaste ujú. se fue La, dedicada. la, la propia biografía de Marguerite Yourcenar eh, es muy interesante y aleccionadora, ¿eh? Es decir, yo creo que yo recomiendo con fervor los cuentos orientales. Ok. El cuento de Cali es muy bueno. En fin, es una, y además una narradora muy potente, muy, muy potente. Eh, los dioses no han muerto. Y la nueva Eurídice es de la que hablabas. Es interesante cómo las memorias de Adriano siempre resaltan novela traducida al español por Julio Cortázar. Digo, a mí me gustó mucho Memorias de Adriano. Lo leí en una edición de Hermes, una editorial que los libros nuevos están muy bonitos, pero envejecen rápido y se descartelan y todo, ¿no? Entonces, son cosas que también con las que uno convive, ¿no?
Es decir, hay editoriales que hacen libros para siempre, ¿no? Y, y bueno, muchas circunstancias, quienes vivimos en el mundo editorial, vivimos, hay papeles más baratos y que bueno, que generalmente nunca hay mecenas que pongan todo su dinero para hacer libros espléndidos, ¿no? Entonces, y luego no hay lectores que los compren. Esa es otra cosa. En fin, Marguerite Yourcenar, yo creo que bien vale la pena darle una vuelta, ¿no? Claro. Y fíjate que ahorita que sigo con Hodgson, ya son 3 novelas de este libro y leo la segunda. La primera fue Los Piratas Fantasmas y sigo en la segunda muy despacio. Ahora he leído muy despacio, pero he recordado un poema de Claudio Rodríguez, el español, ¿no? Y, y quería leer, es un poema que a mí me gusta mucho, pero lo voy a leer, no vamos a ningún corte, ¿verdad, Lucero? Nos vamos a despedir el ratito ya. Virgen Santísima, bueno. Entonces, mejor hablemos de otro libro más. Y ahorita leemos un fragmento de Claudio Rodríguez. Este libro lo he traído como unas 5 semanas para grabar el programa y para mostrarlo. Pero hoy ya dije, ya no puedes. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Fíjate que es un libro, no estoy seguro, a lo mejor digo una mentira aquí, por ignorancia, no porque sea mentiroso. Yo leía hace mucho tiempo en La Jornada, cada domingo sacaba un cuentecito. Y no estoy seguro si es este libro o es otro, ¿no? Donde recopiló todo eso. Y son pequeños cuentos, pequeñas ficciones que me gustan mucho, que está en Editorial Siglo XXI, que de pronto se deshojan sus libros, ¿no? Entonces, pero tiene cosas, y viene ilustrado el libro de los... Es muy bello este libro, a mí me gusta mucho. Y Eduardo Galeano, bueno, después de su famoso libro Las venas abiertas de América Latina, que es un libro importante para los historiadores, ¿no? Para los sociólogos, yo creo, pero también para los lectores como nosotros, Oscar. Pero también podemos acceder a eso. Y este cuentecito, por ejemplo, fíjate, la cultura del espectáculo. ¿Te acuerdas que Vargas Llosa sacó una cosa sobre el espectáculo, un libro? Creo que el título era idéntico. Sí, sí. Y este libro, vamos a ver de cuándo es. Este es de 2000. Mm. Esta es la tercera edición en 2002. Pero lo de Vargas Llosa fue reciente, ¿no? Que salió en Letras Libres, donde habla de qué disparate es aquel del tiburón en formol de un artista, que después es un cráneo con diamantes, ¿no? ¿Dónde está el arte? ¿No? Que me pareció muy interesante. Pero este de Galeano dice, fuera de la pantalla el mundo es una sombra indigna de confianza. Antes de la televisión, antes del cine ya era así. Cuando Buffalo Bill agarraba a algún indio distraído y conseguía matarlo, rápidamente procedía a arrancarle el cuero cabelludo y los plumajes y demás trofeos de un golpe, y de un golpe llegaba desde el lejano oeste a los teatros de Nueva York, donde él mismo representaba la heroica gesta que acababa de protagonizar. Entonces, cuando se abría el telón y Buffalo Bill alzaba su cuchillo ensangrentado en el escenario, a la luz de las candilejas, entonces por primera vez ocurría
de veras ocurría la realidad. Que Galeano es muy sabio, es muy sabio. Hace una crítica tremenda. Ya nos despedimos, Lucero. No quiero que nos despidamos, pero nos tenemos que despedir. Pues sí, suele ser así, que las cosas se acaban como este año. Así es. Estamos por acabar 2022. Yo doy gracias a la vida que he escrito lo que he escrito y que cumplo 15 años con esa columna. No me había dado cuenta. Y lo celebro, Oscar. Lo celebro con alegría. Lo celebramos. ¿No? Yo creo que sí. Y bueno, pues el año que entra, Lucero, vamos a trabajar más duro. Bueno, pues a todos ustedes ahí en casa, yo les deseo un venturoso 2023, con pocas enfermedades, con buena salud, con buenos vinos, con buenos libros, muy buenos libros. Ya saben que aquí se los recomendamos, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y te doy la bienvenida a este programa que en 2023 vamos a renovarlo. Esperemos la visita prodigiosa de Apolonia. Claro. Que nos venga a visitar la sabia y la muy soltera Apolonia. Y bueno, pues me despido. Lucero, muchas gracias por todo este año, todo este año que nos estuvimos viendo. Gracias, Oscar. Un abrazo para todos allá en casa y que tengan feliz fiesta de fin de año y mejor recepción del 2023. Siempre la claridad viene del cielo. Es un don. No se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Un fragmento de un poema de Claudio Rodríguez, y esta es mi despedida del año. Recuerden, amigos, que si la noche se cierra, otra mañana allá en la lejanía esperará para que la veamos abrirse. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.